Las bromas suelen verse como algo inofensivo, pero a veces esos llamados chistes toman un giro mortal. Lo que empieza con risas puede convertirse rápido en caos, con consecuencias impensadas. Veremos 5 casos reales donde las bromas terminaron en tragedia. Historias de personas que perdieron la vida por juegos que fueron demasiado lejos. Era el 4 de diciembre de 2012 en Londres, Inglaterra. En el Hospital King Edward VII en Westminster, la enfermera Jacinta Saldana, de 46 años, comenzaba su turno matutino. Se alojaba en el área de enfermeras mientras su esposo y sus 2 hijos permanecían en Bristol. El camino de Jacinta había sido largo. Creció en Shirva, India. Trabajó varios años en Omán y luego se mudó al Reino Unido junto a su esposo buscando una vida mejor. Era conocida como una madre amorosa, una esposa dedicada y una enfermera respetada. Su familia hablaba con ella todos los días. Nunca faltaban sus llamadas nocturnas. Pero aquella mañana de martes ocurrió algo que nadie esperaba. A las 5:30, el hospital recibió una llamada. Del otro lado estaban los presentadores australianos Mel Greig y Mike Christian, de la emisora 2Day FM de Sydney. Su plan era hacer una broma telefónica para obtener información médica sobre Catherine, duquesa de Cambridge, internada por fuertes náuseas matutinas. Greig fingió ser la reina Isabel. Christian se hizo pasar por el príncipe Carlos. Sus acentos eran exagerados y poco creíbles, pero Jacinta creyó que la llamada era real. Sin dudarlo, la transfirió a la enfermera que atendía a la duquesa. Esa enfermera, sin saberlo, dio detalles sobre su estado. La llamada fue grabada, revisada, aprobada por abogados y emitida al día siguiente como un segmento humorístico. Pero para Jacinta no tuvo nada de gracioso. Su colega Araceli Arcilla recordó después que Jacinta estaba profundamente afectada. Se culpaba a sí misma una y otra vez, insistiendo en que todo era su culpa por haber transferido la llamada. En un correo a la segunda enfermera, escribió que todo era su culpa, que se sentía muy mal, estaba sumamente angustiada y no sabía qué hacer. El hospital declaró públicamente que no la culpaban, pero Jacinta siguió muy perturbada. Peor aún, 1 hora después de la broma, uno de los locutores supuestamente volvió a llamarla, diciéndole que todo había sido una broma y que sería emitida. Para alguien sin experiencia en medios, eso solo aumentó su angustia. Jacinta empezó a retraerse. Dejó de llamar a su familia por las noches. Su esposo, Benedict Barbosa, se preocupó cuando no respondió. El 7 de diciembre, a las 9:30, el personal revisó su habitación y la encontró sin vida. Los investigadores confirmaron luego su fallecimiento y mencionaron signos de problemas emocionales previos. Dejó 3 notas escritas a mano. Una culpaba a los presentadores, otra daba instrucciones para su funeral y la tercera criticaba cómo el hospital manejó el incidente. Más tarde se supo que había recibido medicación por temas emocionales y enfrentado dificultades personales en el pasado. Su muerte tuvo repercusión mundial. En India hubo protestas con carteles que pedían justicia para Jacinta. Su familia en Mangalore quedó devastada. Su hermana desmintió rumores de problemas matrimoniales, diciendo que hablaban a diario y tenían un vínculo fuerte. Incluso había criado a la hija menor de su hermana como propia. Su madre, con una afección cardíaca, se derrumbó al conocer la verdad. El 17 de diciembre, su funeral se realizó en Shirva, su pueblo natal, con más de 1000 asistentes. El hospital insistió en que no la culpaban, aunque su familia cuestionó el trato recibido después. Buscaron respuestas, pero sintieron que nunca las obtuvieron. La emisora enfrentó un gran rechazo. Los anunciantes se retiraron. El programa fue cancelado y la estación donó $500,000 australianos a un fondo para su familia. Mel Greig luego dijo que había sugerido editar la llamada, pero no la escucharon. Demandó a la emisora y llegó a un acuerdo. Christian volvió a la radio y hasta fue premiado por su cadena. Siguieron las investigaciones. La policía y los fiscales de Londres descartaron cargos, diciendo que la llamada fue imprudente pero no maliciosa. Pero la autoridad de medios australiana concluyó que la emisora violó las normas y trató injustamente a Jacinta. Jacinta había pedido ser enterrada en su aldea natal en India, y ese deseo fue cumplido. Lo que comenzó como una broma terminó en tragedia. Era madre, esposa y enfermera, atrapada en una situación que nunca pidió vivir. Era la noche del 29 de noviembre de 2019 en un pequeño pueblo de Hungría. Zsolt Göbölos, de 43 años, trabajador público, pasaba la noche en el bar local.
Una noche, se sentó en una mesa de la terraza y terminó quedándose dormido. Hacía frío, pero para los demás solo parecía estar descansando. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las tragedias más absurdas que el pueblo había visto. Salt tenía 4 hijos, aunque en los últimos años no había podido criarlos solo. Su madrina, Ramona Torok, de 27 años, se había hecho cargo de ellos. Aún así, él intentaba seguir presente en sus vidas. Esa noche de viernes le dijo a su padre, Imre Gebolos, de 68 años, que solo iba a la tienda. Fue la última vez que hablaron. Mientras Salt dormía en la mesa, 3 clientes del bar lo notaron. En lugar de dejarlo en paz o ayudarlo, decidieron burlarse. Le ataron una silla a la espalda y le cubrieron manos y pies con cinta aisladora. Se rieron mientras lo hacían. El barman no los detuvo. En cambio, grabó la escena y la compartió con amigos. Pronto, gran parte del pueblo había visto el video y se reía a costa de Salt. Para muchos parecía solo una broma inofensiva. Un cliente les pidió que lo desataran. El barman dijo que lo harían, pero nadie lo hizo. El bar cerró y Salt quedó afuera, atado en el frío helado. Según la reconstrucción, Salt se había dormido alrededor de las 7. Cuando lo encontraron a la mañana siguiente, habían pasado casi 10 horas. Estuvo despierto parte de ese tiempo sin poder moverse, perdiendo lentamente calor corporal. En algún momento cayó de la mesa al suelo. Intentó moverse, pero la cinta y la silla lo mantenían inmóvil. A las 4 de la mañana, un chofer de colectivo lo vio tirado y llamó a emergencias. Pero ya era tarde. Su temperatura había caído demasiado. Entró en una hipotermia severa y no pudieron salvarlo. La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad. Ramona, quien criaba a sus hijos, tuvo que afrontar el dolor de contarles que su padre había muerto. Juró que nunca perdonaría a quienes lo dejaron así. Imre, su padre, no podía aceptar la realidad. No lograba creer que nunca volvería a ver a su hijo. Nadie se había disculpado, y solo expresó el deseo de que los responsables sintieran algún día lo que su hijo sufrió. Cuando los periodistas fueron al bar, el dueño se negó a comentar. No explicó por qué su empleado grabó el hecho en lugar de ayudar. La policía confirmó luego que 3 hombres habían sido interrogados. Fueron acusados de homicidio culposo, es decir, causar una muerte por acciones negligentes. Quedaron en libertad mientras seguía la investigación. La madre de uno de los sospechosos defendió a su hijo, llorando, asegurando que él no participó. Dijo que ya había enterrado a su esposo y ahora vivía con vergüenza. La causa de muerte fue hipotermia. En frío extremo el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo. Por debajo de 35 grados el organismo empieza a apagarse. Durante casi 10 horas, el cuerpo de Salt se enfrió hasta que ya no pudo resistir. Y todo comenzó porque alguien pensó que sería gracioso atarlo y grabarlo. Al final, un padre de 4 hijos fue dejado a morir afuera, mientras otros se reían de su sufrimiento. Era el 28 de octubre de 2021 en Romford, al este de Londres. Josephine Smith, de 88 años, estaba en su casa de Queen's Park Road. Vivía sola, era muy querida por su familia y conocida por su bondad. Aquella noche, probablemente dormía arriba, sin saber que 2 adolescentes cercanos estaban por tomar una decisión imprudente que acabaría con su vida. Horas antes, Kai Cooper, de 18 años, y su amigo de 15 caminaban por Romford. Ambos tenían antecedentes de problemas. Cooper ya había tenido líos legales, y el menor estaba involucrado en incidentes desde los 14. Tenían un plan. Cooper entró en una tienda de fuegos artificiales y le pidió al empleado, Mark Vardy, de 59 años, productos que fueran lejos y rápidos. Vardy les vendió 10 fuegos Megaburst por 8 libras con 99 peniques. Afuera, Cooper le dijo a su novia que esa noche iban a aterrorizar gente. Luego fueron a otra tienda a comprar encendedores. En las calles de Romford empezaron a lanzar fuegos a autos, restaurantes, bares e incluso cerca de personas. Las cámaras mostraban a peatones agachándose mientras sonaban las explosiones. Cooper animaba al menor, dándole más fuegos y alentándolo. Ese mismo comportamiento ya había ocurrido el día anterior, cuando el dúo enfrentó a una joven en el centro de Ilford. En el teléfono de Cooper, había un video donde el chico de 15 actuaba con agresividad mientras Cooper lo instigaba. Cuando la joven cayó, Cooper lo empujó a seguir. Al llegar a Queen's Park Road, ya habían causado caos varias veces. La casa de Josephine fue elegida al azar. No los conocía, según la novia de Cooper. Él fue quien insistió, y el menor no habría actuado sin su influencia. El chico de 15 encendió un Megaburst.
Cruzó la calle y lo empujó por el buzón de la puerta de Josephine. Cooper observaba desde cerca. Segundos después hubo 2 explosiones. Las llamas se propagaron y el humo cubrió la casa. Arriba Josephine estaba en su cama. Probablemente no alcanzó a reaccionar. Los bomberos entraron, pero a las 11:09 fue declarada muerta por inhalación de humo. Los adolescentes ya habían huido, no mostraron culpa ni miedo. En el juicio los fiscales afirmaron que no fue una broma que salió mal, sino un acto deliberado en conjunto. Cooper pagó los fuegos, los encendedores e incluso grabó el ataque anterior. En el tribunal Old Bailey, Cooper fue hallado culpable de causar una muerte de manera ilegal y de conducta temeraria con fuego. Ya había admitido violencia previa. Fue condenado a 6 años y medio de prisión y 2 más, bajo libertad supervisada. El menor que se había declarado culpable antes recibió 3 años y 8 meses en un centro juvenil. El juez Mark Dennis les dijo que su conducta temeraria había quitado la vida a una mujer vulnerable. Para la familia de Josephine, la pérdida fue devastadora. Su hijo Alan Smith explicó que perder a su madre de una forma tan terrible los había dejado marcados. También criticó la venta irresponsable de fuegos esa noche. Las cámaras mostraban a Cooper diciendo claramente lo que planeaba frente a Bardi, quien aún así le vendió los fuegos a un menor. Cuando la policía pidió el video, Bardi demoró en entregarlo, y su hijo incluso editó partes. En junio de 2024, Bardi recibió una condena suspendida de 1 año por vender fuegos artificiales a un menor. La familia de Josephine pidió leyes más estrictas, subir la edad mínima a 21 años, exigir un gasto mínimo de 50 libras y controles más firmes a los vendedores. La inspectora jefa Linda Bradley, que dirigió el caso, lo describió como la muerte innecesaria de una mujer inocente en su propio hogar. Josephine Smith nunca conoció a esos 2 chicos, nunca les habló. Sin embargo, sus actos imprudentes terminaron con su vida en el único lugar donde debía estar a salvo. Era el 17 de agosto de 2011 en Circleville, Ohio, un tranquilo pueblo al sureste de Columbus. Aquella tarde, Jan Shea, de 81 años, manejaba hacia el norte por Hubert Hitler Road, con su hermana Mary Spangler, de 85, sentada a su lado. Las 2 hacían mandados. Nada parecía fuera de lo común. Habían vivido toda su vida en la zona y eran muy conocidas en la comunidad. Mary había trabajado 30 años en River Brothers Oil, en Chillicothe, y participaba activamente en su iglesia, mientras que Jan también estaba jubilada. Las hermanas pasaban la mayor parte del tiempo juntas, pero justo antes de llegar a la intersección con la ruta estatal 56, algo había cambiado. La señal de pare, que debía advertir a conductores como Jan, estaba completamente envuelta en film plástico grueso. Para empeorar, tenía vaselina untada encima. Desde el asiento del conductor, parecía solo una placa metálica brillante. A las 4:45 Jan cruzó la intersección sin detenerse. Un vehículo que circulaba por la ruta 56 impactó su auto a toda velocidad. El choque fue brutal. Mary Spangler murió en el acto. Jan fue llevada de urgencia al Grand Medical Center en Columbus, en estado crítico. Los médicos preparaban una cirugía de emergencia y advirtieron a su familia que quizás debían amputarle una pierna. Los socorristas notaron de inmediato que la señal estaba cubierta. El sheriff Dwight Radcliffe describió las capas de plástico como masivas y claramente intencionales. Pronto comenzaron las llamadas. Algunos testigos dijeron haber visto el cartel ese día y notado que se veía raro. Otros señalaron publicaciones en Facebook de 2 adolescentes locales, Derek Greenlee, de 18 años, y Seth Stonerock, de 19. Ambos acababan de graduarse de Logan Elm High School. Greenlee era golfista destacado y Stonerock jugador de baloncesto. Ninguno tenía antecedentes, pero en redes se jactaban de hacer bromas, envolver autos en plástico y, más recientemente, una señal de pare. Las publicaciones desaparecieron poco después del choque. Sin embargo, los agentes obtuvieron videos de Walmart donde se veía a ambos comprando 5 cajas de film plástico. También hallaron una firma usada en la compra. Stonerock admitió haber envuelto la señal mientras Greenlee esperaba en la camioneta. Greenlee dijo que le pareció mala idea, pero no lo detuvo, ni avisó a nadie. Ambos fueron acusados de homicidio involuntario y manipulación de señal de tránsito. Luego, el juez Gary Dunn retiró el cargo de homicidio contra Greenlee por falta de pruebas directas, aunque Stonerock siguió imputado. El caso ya era noticia en todo Ohio.
Pero el 7 de septiembre, tras 3 semanas internada, Jane Shee falleció por complicaciones. Los médicos se preparaban para amputarle la pierna por encima de la rodilla, pero no logró recuperarse. En el lugar del accidente, la comunidad levantó un memorial con cruces de madera y flores. Un cartel decía: «A los cobardes que cubrieron esta señal de pare, causaron la muerte de una anciana. Que Dios tenga piedad de sus almas». La indignación creció al saberse que una operadora, la cabo Kimberly Chapman, había recibido 2 llamadas alertando sobre la señal cubierta antes del choque y no actuó. Fue despedida por negligencia. En el tribunal, el abogado de Greenlee sostuvo que su cliente nunca tocó la señal y que no toda tragedia implica un delito. Los fiscales no estuvieron de acuerdo, subrayando las publicaciones de los chicos y su intento de borrarlas después. Ambos quedaron libres tras pagar una fianza de $25,000. El caso pasó al gran jurado. El sheriff Radcliffe declaró luego que no había duda de que la señal cubierta causó el accidente y que la familia estaba destrozada. En 2005, 5 adolescentes colocaron un ciervo falso en la carretera, provocando un accidente que hirió a 2 personas. 4 cumplieron 60 días de detención y 1, 90. Pero Circleville fue distinto. 2 mujeres que habían vivido vidas tranquilas murieron. 2 adolescentes enfrentaron las consecuencias de un acto sin pensar. Una empleada del sheriff perdió su trabajo. Era la noche del 31 de agosto de 2025 en East Houston, Texas. Julián Guzmán, de 11 años, estaba en una fiesta familiar junto a su primo de 10. Eran como hermanos, y cuando la celebración empezó a apagarse, decidieron salir a jugar. No buscaban problemas, solo algo divertido. Eligieron un juego clásico: timbre y corre, tocar el timbre y escapar antes de que alguien abriera la puerta. Era tarde, cerca de las 11, pero aún tenían energía. Corrieron de casa en casa, riendo en las calles oscuras. Nadie gritó, nadie los siguió. Para ellos era solo una broma. Entonces llegaron a una casa azul de 2 pisos en la calle Minbrow. Parecía tranquila, con un porche amplio y ventanas alejadas de la entrada. Parecía el lugar perfecto. Julián tocó el timbre, y ambos salieron corriendo, logrando unos 6 metros antes de que todo cambiara. Un hombre salió vestido de negro y armado. Era Gonzalo León Jr., un veterano del ejército de 42 años, que estaba esa noche en casa con su esposa y su hija de 2. Según los fiscales, León no solo revisó la puerta. Caminó hasta el borde de su propiedad, se detuvo junto a una señal y disparó. El primer tiro dio en el suelo. El segundo alcanzó a Julián por la espalda mientras huía. Su primo lo vio todo. Julián cayó pidiendo ayuda. Al creer que no podía moverse, su primo intentó arrastrarlo fuera de la calle, desesperado. No sabía qué más hacer. Luego se confirmó que Julián no tenía armas, no robó nada, solo jugaba. Su teléfono, aún grabando, captó la broma, los disparos y sus últimos suspiros. Esa grabación fue clave en el caso. Los equipos de emergencia llegaron rápido y lo llevaron al hospital. A pesar de los intentos por salvarlo, Julián murió al día siguiente. Al principio, León fue interrogado pero no arrestado. Para el 2 de septiembre, los fiscales lo acusaron, diciendo que actuó con intención. Ese mismo día, un equipo SWAT lo halló en un hotel La Quinta, a unos 30 kilómetros. Tenía ropa empacada. Los fiscales dijeron que planeaba huir, aunque su abogado aseguró que se había ido solo porque había cámaras frente a su casa. El juez fijó su fianza en $1 millón. Dentro de la casa, la policía halló unas 20 armas, entre rifles y pistolas. Registros mostraron que León había servido en Afganistán en 2014 y luego en la Guardia Nacional de Texas hasta 2021. Su abogado lo describió como un veterano discapacitado, pero los fiscales rechazaron que actuara en defensa propia. El fiscal Sean Tire afirmó que no existía amenaza alguna y que Julián corría por una calle pública. La policía no tenía cámaras del hecho, pero sí testigos, la grabación y el informe médico. En 2023, un hombre de California fue condenado por atropellar a 3 adolescentes tras perseguirlos. A inicios de 2025, un hombre de Virginia disparó a un joven que filmaba un timbre y corre para TikTok. Lo que muchos ven como bromas inofensivas se ha vuelto popular en línea, pero también ha causado tragedias. En Houston, la familia de Julián quedó destrozada. Su obituario lo describió como alegre y bondadoso, amante del deporte, los videojuegos y la cocina. Su madre, Janet Rodríguez, expresó su dolor. Era solo un niño que no hizo daño a nadie, arrebatado demasiado pronto, con toda una vida por delante.
El velorio se realizó el 5 de septiembre y el funeral al día siguiente. Julián dejó a sus padres, 2 hermanos y muchos amigos que hoy lloran su ausencia. El caso contra León sigue en curso. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 99 años de prisión, con posibilidad de penas más duras.